Bien, les había dicho que nosotros tenemos una unidad y la vamos a asociar a una magnitud, ¿sí? Entonces, milímetros de mercurio se asocia a qué magnitud? Presión. Bien, presión. Las unidades de presión son re divertidas, hay un montón de unidades de presión y todas tienen digamos, experimentos muy lindos que les dieron origen a las unidades de presión. Se los recomiendo que lo busquen, que lo googleen porque es muy lindo. Profe, una consulta. Sí. ¿Lo de magnitudes lo vieron en la clase pasada? ¿Lo del Zoom pasado? Porque yo no me pude conectar la otra vez. Todo lo que está acá, sí. Ah, Vimos, listo. vimos algo de notación científica. Sí, 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 Ah, sí. listo, listo. Gracias. No, por favor. Bien. Entonces, bueno, si tienen la oportunidad, miren eso, que es bonito, cómo fueron apareciendo las unidades de presión. Bueno, les decía entonces, milímetros de mercurio es una unidad de presión. Grados Celsius, Temperatura. bien, temperatura, obvio, ¿no? Perdón, estoy teniendo un problema. Ahí está, lo solucioné, muy bien. Bien, temperatura. Temperatura, kilogramo. Masa. Es de peso. Ay, me encantó. Yo necesitaba que pisaran el palito. Yo necesitaba que pisaran el palito, perdón, pero lo necesitaba tanto para que me diera pie para la explicación, no porque disfrute de eso. Bueno, bien. La masa, ¿sí? Es la cantidad de materia que tiene un cuerpo, que tiene un sistema, ¿de acuerdo? Entonces, la cantidad de materia, ¿sí? Y se expresa, por supuesto, con una unidad del estilo gramos, ¿sí? Podrían ser varias unidades, como ya lo vimos en la clase pasada, ¿sí? Onza, libra, qué sé yo, lo que a ustedes les guste, ¿sí? Pero implica una cantidad de materia. Bien magnitud escalar es la masa, ¿sí? Ahora, el peso no es un sinónimo de masa. Nosotros lo utilizamos como un sinónimo, pero el peso no es un sinónimo de masa. ¿Por qué? Porque el peso me dice, primero que el peso es una fuerza, ¿sí? El peso lo que me dice es la fuerza con la que una masa es atraída por un centro de gravedad. Es decir, el peso va a ser igual a la masa por la gravedad, ¿sí? Del planeta donde estemos nosotros, y el planeta y el lugar del planeta que también, bueno, pero vamos a decir el planeta, ¿sí? Donde estemos paraditos nosotros, por ejemplo, o donde esté paradito una masa, ¿sí? Miren, esto, yo no soy tener mucho stock, pero esto me pone nerviosa, no me gusta que esté todo con el mismo. Bien, entonces, por ejemplo, yo peso, no sé, digo yo porque, para poner un ejemplo, ¿sí? Yo peso 65 kilogramos, ¿sí? Entonces, yo peso 65 kilogramos, ya lo dije mal. Mi masa es de 65 kilogramos, o yo maso 65 kilogramos, ¿sí? Entonces, si yo voy a calcular mi peso, lo que voy a hacer es, voy a multiplicar mi peso, mi masa, mejor dicho, ¿sí? Que son 65 kilogramos, esperen, tengo esta tecla, porque, ¿qué pasó? Ahí está. Voy a multiplicar mis 65 kilogramos, que es la masa, por la aceleración de la gravedad, en este caso del planeta Tierra, porque yo estoy siendo atraída por el centro de gravedad del planeta Tierra. ¿Sí? ¿Qué es aprox? Me estoy dando cuenta que les di mal la unidad. Qué tonto. Bueno, no importa, después se los digo. Después se los digo a los chicos del otro curso. No les puse acá, no les puse el cuadrado acá, me acabo de dar cuenta. A los chicos de primero o tercero. Bueno, entonces, yo estoy siendo atraída por una aceleración de la gravedad, por una gravedad que tiene un valor de 10 metros sobre segundo cuadrado. Esto es una unidad de aceleración. Y yo tengo una masa de 65 kilogramos, ¿sí? Si yo esto lo multiplico, hago 65 por 10, esto me da 650 newton, ¿sí? Newton es una unidad de peso, ¿sí? O es una unidad de fuerza, si quieren. ¿Está bien? Entonces, fíjense la diferencia entre
una masa, que es una magnitud escalar, es una magnitud donde a mí no me interesa otra cosa más que el módulo y la unidad. En cambio, acá en el peso, esto es una fuerza, por lo tanto sí me interesa de dónde, digamos, de dónde surge esa fuerza y hacia dónde va esa fuerza, ¿sí? Es decir, va, por ejemplo, en este caso, hacia el centro de gravedad de la Tierra, ¿sí? Ese es su sentido, su dirección y sentido es hacia ahí, ¿sí? Entonces, y esto, por supuesto, es una magnitud vectorial. ¿Se entiende? O sea, fíjense cómo acá, en este pequeñísimo ejemplo, tontito, podemos ver bien una diferencia que es importantísima. A pesar de esto, obviamente que uno no va como un ridículo diciendo, me voy a amasar a la farmacia, ¿no? Uno no se masa en la farmacia en el sentido cotidiano, ¿sí? Fíjense que yo recién dije, yo peso 65 kilogramos, porque bueno, uno lo dice así, ¿sí? No es un loco que va diciendo, yo maso 65 kilogramos, a pesar de que es lo correcto, ¿sí? Decir yo maso 65 kilogramos. Pero bueno, básicamente es para que entiendan, cuando uno habla en términos académicos y habla en un entorno académico, tiene que hablar como corresponde, ¿sí? Masa y peso, cosas bien diferentes. Y si hablan con un profesor de física y le llegan a decir que son cosas que es más o menos lo mismo, a matar. ¿Sí? Nada, eso. Les aviso porque les va a pasar. Los profesores de física son muy estrictos en ese sentido. En algunas balanzas dice masa corporal, las que te dan ticket. Ah, mira, bien. Me gustó, ¿eh? Me gustó. Bien. Nada, eso para... denme un minuto que voy a anotar que les puse mal la unidad de la aceleración a los chicos del otro curso, así no me olvido de decirles. Voy a anotar fe de ratas, porque me voy a olvidar. Primero, tercera, aceleración, metro sobre segundo cuadrado. Ahí está, listo, para no olvidarme. Bien. Bueno, listo. Esto quedó clarito. Después lo van a ver hasta el hartazgo en física. ¿Sí? Bien, atmósferas. Esto no es átomo, es atmósfera. Es unidad de... Presión. Muy bien. Presión. Hermoso. Miligramo. Y masa también sería. Muy bien, perfecto. Masa. Masa, excelente. No peso, eso quería que no dijeran peso. Bien. Esperen que voy a dejar el chat acá, en un costado. No sé por qué lo saco todo el tiempo. Ahí está. Litro. Volumen. Bien, volumen o capacidad, ¿se acuerdan? En realidad, estrictamente el litro es una unidad de capacidad. Estrictamente. Si uno se pone así como en muy estricto. Pero digamos que podemos hablar de volumen también. ¿Sí? Pero bueno, si por $1.000.000 les dicen el litro es una unidad de capacidad o de volumen, digan de capacidad y se ganan el $1.000.000, ¿sí? No creo que eso suceda, pero bueno, para ser estrictos es una unidad de capacidad. Torr. Presión. Bien, unidad de presión también, por eso les digo que es muy linda la historia de la unidad Torr, es en honor a Torricelli, que es una persona que descubrió esta unidad, no, la introdujo, digamos, de una manera muy linda. Léanlo, si pueden, si tienen la oportunidad. O mírense un videíto, algo, debe haber algo. Es por internet ahí dando vueltas que es muy, muy interesante. Todos los experimentos que hicieron Torricelli, Pascal y toda esa gente. Centímetro cúbico. Y Volumen. volumen, capacidad también. Bien, volumen. Estrictamente es un volumen. Estrictamente, ¿sí? Eso es Pero, porque es cúbico, ¿no, profesora? claro, cualquier unidad de longitud al cubo, o sea, las unidades cúbicas son siempre de volumen, totalmente como vos decís. Y las unidades cuadradas, tipo metro por metro, ¿sí? Mirá que feo me salió esto. Metro, así. Metro por metro, así. Esto me queda metro cuadrado. Esperen que lo voy a cambiar porque me voy a morir si lo dejo así. Ahí está, ¿sí? Estas unidades son bien unidades de superficie. ¿Sí? Ya que estamos, se los muestro. ¿Por qué son unidades de superficie o de área? Es lo mismo. Eso sí que es un sinónimo.
¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo es multiplicar una unidad de longitud por otra unidad de longitud. Es decir, estoy haciendo un cálculo de algo que está en el plano, algo que no es tridimensional. Por eso es una superficie, es un área. El área está como en el plano, ¿sí? Yo puedo calcular un área de un cuadrado, por ejemplo, ¿sí? ¿Vieron cuando van a comprar cerámicas? Que la cerámica se compra como metro cuadrado, no sé si alguna vez compraron. Por ejemplo, dicen, bueno, tengo que poner, no sé, 15 metros cuadrados de cerámica. Bueno, y van al lugar y les dice, bueno, cada caja es 1 metro cuadrado. O cada caja tiene, no sé, 3,5 metros cuadrados, ¿no? Entonces uno dice, ¡ah! Qué difícil todo, pero bueno, por lo menos a mí se me hace como muy difícil todo eso. Pero básicamente son cosas que están en el plano, son superficies. ¿Bien? Bien. Eso, bueno, aparte, yo soy media lerda con eso. Kilómetro. Distancia. Bien, Longitud. claro. Longitud. Bien, perfecto. Esperen que se me colgó un poquito. Claro, estrictamente es una longitud, ¿no? Estricto es una longitud. Bien. Longitud, perfecto. Gramos sobre centímetro cúbico. Densidad. Perfecto. Muy bien, densidad, como dijo la compañera, que es en gramos sobre centímetro cúbico, aunque, digamos, para que quede claro, cualquier unidad que tenga una masa sobre un volumen es una densidad, ¿sí? A pesar de que esto esté, bueno, en un sistema, vieron que está el CGS, el Sistema Internacional, bueno, hay como distintos sistemas para sistema métrico. Me río porque me hace acordar un capítulo de los Simpsons. Cualquier unidad de masa sobre una unidad de volumen es una unidad de densidad, ¿sí? Eso quédense tranquilos, más allá del pequeño detallecito. Bien, entonces, de este hermoso documento ya vimos todo lo que había que ver. Así que yo lo voy a guardar enfrente de ustedes. Ahí lo guardo. Y vamos a ir a lo que nos compete ahora, que es el Power, ¿sí? Bien, entonces. Bueno, lo que vamos a ver ahora es, vamos a empezar a ver teoría atómica. Teoría atómica son varios Power, o sea, son varias presentaciones. Obviamente que hoy vamos a ver un pedazo de esta nada más, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver, digamos, varios Power que tienen que ver más o menos con lo mismo. El primer Power va a tener que ver con un poco con modelizar el átomo, ¿sí? Y después vamos a ver estructura atómica, teoría, bueno, etc. Bien. Aquí tenemos, en esta diapositiva, vamos a ver un poquito de, digamos, que nos vamos a basar mucho en la tabla periódica porque es nuestra gran fuente de conocimiento, ¿sí? Tenemos como muchos datos en la tabla periódica, ¿sí? O sea, vamos a tener a cada elemento con los datos más relevantes. De hecho, ustedes cuando terminen el curso de química básica van a ser capaces de, una vez que simplemente ubican un elemento, van a tener la capacidad de poder dar características, caracterizar y dar propiedades acerca de los elementos, solamente con verlo, con ubicarlo en la tabla, ¿sí? Más allá de, como yo siempre digo, no se estudian cosas de memoria. La memoria es para otra cosa. En química hay pequeñas cositas que uno va incorporando y uno puede estudiarse de memoria alguna cosita, pero siempre son razonamientos, siempre. No sé en otras materias, pero acá, ¿sí? Acá uno no memoriza lo que dice una persona, no dice, bueno, según tal, el estado es tal cosa, no. Acá no, ¿está bien? Van a ver que cuando terminen el curso les va a cerrar todo, ¿sí? Pero bueno, lo importante acá es que la tabla periódica es una tabla periódica de los elementos, y eso ustedes lo saben, ¿sí? Nosotros vamos a empezar a ver lo que es el átomo. Entonces, les voy a decir preliminarmente que vamos a tratar el átomo y el elemento
solamente por esta clase, digámoslo así como sinónimos, pero solamente por ahora, ¿sí? Porque no son sinónimos, ¿de acuerdo? No es lo mismo un elemento que un átomo. Pero en este momento no les puedo decir cuál es la diferencia, tal vez algunos ya lo saben, pero en este momento no les puedo decir cuál es la diferencia porque necesito profundizar un poquito más. Entonces, por ahora, no. Pero sepan que el elemento y el átomo son dos cosas diferentes, ¿sí? Déjenlo ahí como en stand-by que después lo vamos a ver. Por lo menos en el otro power, es decir, la clase que viene o la otra, tal vez, ¿sí? Ay, no se me para. Ahí está. ¡Ay, se me pone! Pues decía no. Esperen, ¿eh? Un poquito colgado. Esperen, que tengo que ir para atrás. No, ¿cómo me va a spoilear tanto este power? Ahí está. Bien. Entonces, acá tenemos lo que se llaman los modelos atómicos. Bueno, lo primero que tenemos que charlar es acerca de lo que es un modelo. Un modelo es una representación que yo hago de algo, ¿sí? Porque no puedo, por ejemplo, sacarle una foto, ¿sí? Es decir, al átomo yo lo modelizo porque nadie pudo ver un átomo, ¿sí? Con un instrumento directo, digamos, ¿sí? No se puede ver el átomo. Entonces, lo que sucede es que en base a un montón de experimentos que sí se pueden hacer acerca del átomo, es decir, cristalografías, con rayos X y qué sé yo, uno puede tratar de encontrar un modelito, o sea, una representación más o menos fiel de cómo es un átomo, pero en realidad nadie lo vio. Entonces siempre son modelos, ¿sí? Son como hipótesis muy, pero muy consolidadas acerca de lo que es un átomo. Pero en realidad, de vuelta, nadie lo sabe con total certeza, ¿sí? Son conjeturas basadas en experimentos y en cosas, y en hipótesis fundadas, ¿sí? No es una opinión de una persona o de otra persona, por supuesto, pero siempre terminan siendo modelos igual, ¿sí? En ciencia hay mucha modelización, muchísima modelización, ¿sí? De hecho, ustedes por ahí agarran un libro, por ahí un poquito más avanzado, no ahora, sino en primer año, pero un poquito más adelante van a agarrar un libro y van a decir, bueno, se cree que tal mecanismo se debe a, ¿sí? Hay muchos libros que dejan abierto un poquito porque, claro, es un modelo lo que se plantea, ¿sí? Entonces hay muchos libros que lo plantean de ese modo. Dicen, bueno, se cree que el modelo se cree que tal mecanismo funciona de tal modo, ¿sí? Por lo menos yo me topo mucho con esas cosas. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, van a ver que hay diferentes modelos atómicos, por supuesto teniendo en cuenta la época en la que se fue dando esa modelización. No es lo mismo un modelo antes de Cristo que un modelo más contemporáneo, más cercano a nuestra época. Por supuesto que no es lo mismo, porque no es lo mismo la forma que se tiene primero de hipotetizar y segundo los instrumentos con los que se cuentan, ¿no? Obvio, las tecnologías. Así que bueno, vamos a comenzar viendo un poco de historia. Los primeros que fueron hipotetizando acerca del átomo fueron, por supuesto, los pensadores, los filósofos de este siglo, 5 a.C., que fue como un gran esplendor de la filosofía y de algunas cositas que capaz que ustedes saben más que yo, ¿sí? En este momento, estas personas no solamente se dedicaban a la filosofía, sino que se dedicaban a ver la naturaleza, eran naturalistas, ¿sí? Ellos hipotetizaban acerca de la naturaleza, de la sociedad, del hombre, de todo, ¿sí? Eran como pensadores, digamos, pensadores del todo, ¿no? Bueno, entonces Demócrito, con otras personas también, Leucipo también, hipotetizaron acerca del átomo y dijeron que el átomo era como unidades de materia, ¿sí? Pero que eran indivisibles, indestructibles, homogéneas y eternas. Esta es una palabra muy linda, porque en realidad a mí me gusta mucho la palabra eterno, cuando dice el átomo es eterno, porque en realidad el átomo se va como, digamos, reciclando de algún modo, ¿no? Porque el átomo que yo tengo en este momento en el cuerpo pudo haber pertenecido a, qué sé yo, ¿no? A un árbol que estuvo en, qué sé yo, etcétera, ¿no? Los átomos se van como, se van como cumpliendo ciclos, ¿no? Van yendo y viniendo
por el universo de una manera muy caótica. Entonces, bueno, ¿son eternos? ¿Qué sé yo? Sí. Pues no, podemos entrar en una discusión, pero sí podrían tal vez ser eternos. Bueno, entonces, esto lo decía Demócrito, obviamente que nosotros sabemos que los átomos sí se pueden dividir, nosotros vamos a hablar de partículas subatómicas, esto ustedes ya lo saben, después lo vamos a hablar, no hoy, obviamente, pero la próxima clase seguro que sí, ¿sí? Y esto era, digamos, la información con la que ellos contaban, y nada más, ¿sí? No veo el mouse, ahí está. Bien, ahora hacemos un salto de gracia, luego de Demócrito, y aparece Thomson. Fíjense que aparece Thomson en el siglo XIX y XX. Ahora, ustedes no me preguntan nada, pero en el otro curso, en el otro curso me preguntaron por qué es un salto de gracia tan grande entre esto y esto. Y yo les voy a contar algo nada más, como para contárselos a ustedes también, porque quiero que también ustedes como que lo piensen conmigo, ¿no? Piensen que acá en el medio estuvo la famosa Edad Media. ¿Ustedes saben cuáles eran las ideas que gobernaban en la Edad Media? Chan. Eran las religiosas. Muy bien. O sea, Sí, te escucho, ¿eh? sí, o sea que todo lo que no estuviese catalogado por el dogma no se desconocía y es más, se penalizaba. Muy bien, perfecto. La famosa Inquisición, ¿no? A ver qué me dijeron acá en el chat. Flojisto. El cristianismo, claro, perfecto. Sí, todo eso, todo eso. Era, digamos que las personas que tenían el conocimiento eran los sacerdotes, ¿no? Era como un momento donde la iglesia gobernaba y tenía el poder y la sabiduría, y la ciencia era denostada, la Inquisición se penaba, como decía el compañero, mucho a los científicos, a las personas que hablaban de cuestiones naturales, etcétera, etcétera, etcétera. Acá podemos hablar de mucho y podemos estar un montón de tiempo hablando. Era un momento donde la ciencia estaba en contra de la religión completamente, ¿no? O en realidad al revés. La religión estaba totalmente en contra de la ciencia, pero porque era como un lugar muy extremo, porque hoy sabemos que no, o por lo menos se ha abierto un poco el panorama en cuestiones de dogma y ciencia, y sabemos que hoy en día hay ciertas cosas que no se pueden llevar tanto al extremo, ¿no? Pero bueno, eso podríamos hablar un montón. Un ejemplo, claro, Galileo, exacto, perfecto. Sí, Galileo, bueno, lean un poquito de la historia de Galileo. La historia de Galileo es hermosísima. Galileo decía Era la iglesia que... lo que estaba en contra de él. No te escuché, Marcos. Que justamente era la iglesia lo que estaba en contra de él. Claro, sí, tal cual. Galileo dijo que la Tierra giraba alrededor del Sol, no al revés. Y Galileo lo que decía era, estamos en filosofía viendo eso, ¡oh, hermoso! ¡Qué bueno! Entonces me cuentan ustedes a mí. Galileo, antes de morir, le preguntaron si se retractaba, me da escalofrío solamente de pensarlo, si se retractaba de lo que decía, porque Galileo decía que nosotros no éramos el centro del universo y qué sé yo, cosas así. No lo sé con total exactitud, porque imagínense que lo habré leído en algún momento, pero no me acuerdo con exactitud, capaz que ustedes lo saben mejor que yo. Pero básicamente él iba en contra de estas ideas digamos que se basaban en el hombre y el hombre era lo más importante. Heliocéntricas. ¿Cómo? Ay, no te escuché. Antropocentrismo, creo que. Claro, exactamente, sí, los escuché ahí medio cortadito, pero sí, claro. Entonces él iba con esta idea más, ¿no? Más geocéntrica, más que no somos el centro del universo, sino que estamos girando alrededor del Sol, amigo, ¿no? Bien. Entonces, él, antes de morir, por supuesto que le pregunta si se retracta, y él, bueno, nada, no les voy a spoilear el final de la historia. Léanlo ustedes, mírenlo ustedes en algún video o algo que es muy lindo. Es un genio Galileo. Nada, no se los digo, de verdad, no se los spoileo. Vean ustedes cuál es el final de la historia. Capaz que ya lo saben. Eso No te escuché nada.
En integración Arial nos mandaron un texto de la teníamos que... Bien. No sé si soy yo o yo sola no la escucho bien. No, profe, No, yo yo tampoco también la escucho. Ah, ok, está bien. Te estamos lo que la escuchando medio- compañera quiso decir Sí. es que en integración Arial nos mandaron a leer la historia de Galileo. Ah, listo. ¿Con quién tienen integración Estamos Arial? conectados por todos lados. Me encantó. ¿Con quién tienen Arial? Warner, puede ser. Amaya. Ah, está bien. Pero Ah, no. Warner es la suplente. Eugenia. Uy, me hice lío. Bien, Sí. Eugenia Warner. Bien, genial. Bueno. Eugenia. Genial. Igual es un breve resumen, no es en sí la historia completa. Ah, ok. Bueno, pero el breve resumen por ahí les da el pie para que ustedes sigan leyendo, lo cual está buenísimo. Si quieren, ¿no? Si les interesa, digamos. Pero la historia de Galileo es preciosa, es muy linda la historia de Galileo, muy, muy, muy linda. Cómo construyó su primer telescopio, cómo utilizó esos espejos, cómo hermoso, muy, muy lindo de verdad. Bueno, así que estamos conectados, muy lindo. Bueno, entonces, nada, les decía que acá en el medio estaba la Edad Media, que bueno, que la Edad Media es como que fue un poco aplacando lo que era el conocimiento científico de esa época, ¿no? Fuertemente. Después de la Edad Media saben que vino el iluminismo, vino como ahí a pleno, como que una explosión de la razón después de la Edad Media, y ahí empezó como un poco a resurgir lo que era la razón, la ciencia, la tecnología, el positivismo, ¿no? Como el progreso basado en la ciencia y como todo eso que probablemente después lo vean, no sé si en Arial o en qué, pero bueno, está muy bueno ver toda esa parte, esa transición, Edad Media y Iluminismo. Pero bueno, fue todo eso lo que había acá en el medio también. Por eso es que hacemos un salto de gracia, a pesar de que hubieron algunas cosas acá en el medio, pero bueno, por eso hacemos esta distinción tan importante. ¿Sí? Nada más que eso les digo porque surgió en el otro grupo y por ahí está bueno que lo charlemos nosotros. ¿Sí? Aparte ustedes tenían toda la data, así que genial. Bueno, entonces, seguimos con Thomson, siglo XIX y XX, es decir, bastante más contemporáneo, ¿no? Ustedes saben que el siglo XIX es el 1800, siglo XX es el 1900, ¿sí? Em, y Thomson hablaba de lo siguiente. Aquí tenemos el modelo de Thomson. Él dijo, bueno, el átomo tiene cargas, ¿sí? Fue como muy copado lo que él dijo. ¿Por qué? Porque hizo pasar átomos por campos eléctricos y se dio cuenta que los átomos se perturbaban cuando pasaban por láminas que estaban cargadas eléctricamente, ¿sí? Entonces, de ese modo, él se empezó a dar cuenta que había cargas en el átomo. Y él las describió de este modo, con este famoso modelo del budín de pasas o pudín de pasas, donde teníamos una masa que era positiva, ¿sí? Y tenía incrustaciones a modo de pasas que eran negativas. ¿Sí? Esto tal vez ya lo habrán visto ustedes, no sé, pero es como un modelo así como muy escolar, digamos. Capaz que si alguno tiene algún hijite o algún sobrinite o algo, capaz que lo vieron esto. ¿Sí? Pero bueno, es un modelo basado en el conocimiento de que el átomo tiene carga. ¿Sí? O sea, hay pequeñas cargas. Él sabía que el átomo era una entidad neutra, pero sí también sabía que había cargas eléctricas en él. ¿Sí? Bien, entonces, luego de Thomson aparece Rutherford, siglo XX, estamos muy cercanos entre Thomson y Rutherford, una época de mucha ciencia, esta época, ¿sí? Siglo XX. ¿Por qué me apareció este porongo acá? Esperen, ¿eh? Que lo voy a sacar. Ahí está. Fue una época de mucha ciencia, van a encontrar, bueno, grandes descubrimientos acá, ¿sí? En este momento. Acá está también el amigo Planck, el amigo Einstein, bueno, y mucha gente. Rutherford hablaba de este modelo, fíjense que es un modelito bastante parecido a lo que tal vez ustedes creen que es un átomo, no lo digo por todos, supongo que habrá personas que todavía piensan que el átomo es esto, que está acá, o todos ustedes, o ninguno de ustedes, no lo sé. Pero bueno, esta es como la representación más
más cotidiana de un átomo, ¿sí? Yo le digo a mi mamá, dibuja un átomo, me dibuja esto mi mamá, no sé, me da la sensación, ¿no? Em, ¿Qué es lo que decía Rutherford? Rutherford dijo, sí, 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 lo de las cargas es correcto, ¿sí? O sea, yo voy a tener cargas eléctricas, voy a tener un núcleo positivo, voy a tener cargas eléctricas negativas girando en órbitas alrededor de ese núcleo positivo. Y cómo él se dio cuenta, o sea, cómo dibuja él este modelo, cómo dibuja esto. Lo que él hace es carga lo que se llama una partícula alfa es un protón y un neutrón, es decir, una partícula alfa es una partícula positiva, al fin y al cabo, ¿sí? Es algo positivo. Y lo que él hace impactar esas partículas positivas en una lámina de oro bien finita, donde haya muy poquitas hileras de átomos. Entonces, hace impactar la partícula alfa en esa plaquita de oro y ve que algunas partículas alfa la atraviesan, otras partículas alfa lo que hacen es ven modificado un poquito su trayectoria cuando pasan cerca, y otras partículas alfa lo que sucede es que quedan retenidas. Entonces él dice, apa, para. Las que están pasando de largo quiere decir que no ven nada en esa trayectoria. O sea que están pasando por un vacío, digámoslo así. Que es básicamente el vacío que hay entre el núcleo y los electrones. Hay un vacío. ¿Sí? Entonces, Rutherford es el primero que habla de vacío entre el núcleo atómico y los electrones. ¿Sí? Espacio vacío, por lo menos un vacío de masa, no sé si un vacío de fuerza. Eso lo verán luego ustedes en física. ¿Sí? El tema del átomo toca mucho, química y física. Son como, están ahí, se pasan la pelota uno a otra, ¿sí? Uno a otro. Las partículas que cuando pasaban cerca de la lámina de oro se veían afectadas en su trayectoria, ¿sí? Quería decir que estaban pasando cerca de un núcleo. ¿Por qué? Y bueno, porque ustedes saben que la partícula alfa era positiva, pasa cerca de algo que es positivo, ¿sí? Las cargas que son opuestas van a tender a repelerse. Entonces, esas partículas tenían como esa bifurcación en su trayectoria cuando pasaban cerca, ¿sí? Y había otras que quedaban incrustadas, y bueno, porque pasaban por una nube electrónica, es decir, por electrones, ¿sí? Pasaban cerca de la nube electrónica, tocaban la nube electrónica, pasaban por la nube electrónica, lo que les gusta, ¿sí? Entonces, Rutherford es el primero que va a dibujar, digamos, este modelo, que es el modelo atómico, se llama clásico. Ahora vamos a ver qué implica esto de clásico, ¿sí? Bien. Y acá, por supuesto que hay un montón de descubrimientos en el medio de todo esto. Yo les estoy dando como un panorama de cositas salpicadas, ¿sí? Pero esto, si uno se pone a ver un poco la historia de la química, un poco de la historia del átomo, esto es mucho más rico, ¿sí? Por ejemplo, el neutrón fue descubierto por otra persona, ¿sí? Chadwick, que utilizó un método muy lindo, muy raro, pero bueno, yo les doy como algo bastante acotado y salpicado, ¿sí? Pero no importa, es como lo más importante en algún punto, ¿sí? Bien, entonces, teníamos a Rutherford, y ahora nos queda el famoso modelo cuántico, ¿sí? Siglo XX, siglo XXI. Hermoso. Entonces, es nuestro modelo cuántico. Nuestro modelo porque es el modelo actual, ¿sí? Modelo actual. Bien. Entonces, el modelo cuántico se basa en algunas suposiciones. El modelo cuántico es, hasta para mí, bastante difícil de entender, porque se basa en lo que se llama la física cuántica. La física cuántica tiene muchas cosas muy flasheras, que de vuelta a mí me cuesta mucho entenderlas también, porque hay que hacer un montón de suposiciones que van muy en contra del modelo clásico, que es el modelo nuestro, el modelo escolar sobre todo, ¿no? El modelo que nosotros enseñamos es el modelo escolar, es el modelo clásico. Ahora les voy a mostrar algunos ejemplos de esto que les digo, ¿sí? Para que sepan que es una cuestión, o sea, el cambio de paradigma entre el modelo clásico y el modelo cuántico pasó hace muy poco, ¿sí? O sea, nosotros somos como muy contemporáneos de ese cambio de paradigma.
Entonces, bueno, estamos como acostumbrados al paradigma anterior. Ahora yo les pregunto, ¿por qué hay un cambio de paradigma? ¿Por qué cambió un paradigma anterior a este paradigma? ¿Cuándo se da eso? Con el avance en la tecnología, puede ser. Se Sí, pueden realizar experimentos más precisos. perfecto. ¿Y eso y por qué el hecho de hacer experiencias más profundas te cambia un paradigma? Y porque se generan nuevos descubrimientos, hay nuevos planteamientos, nuevas teorías para poder avanzar en lo que es la ciencia. Claro, exactamente. O sea, aparecen preguntas Además las nuevas. comprueban, Perdón, ¿cómo? que se comprueban científicamente. Ay, no te escucho bien, Mía, perdón. A ver, habla de Dijo que nuevo. se comprueban científicamente. Claro, o sea, lo que sucede es, vamos a hacer como un enganchecito en lo que están diciendo, ¿no? Es como aparecen nuevas tecnologías, nuevas experiencias, ¿no? Nuevas formas de ver la ciencia o nuevas formas de ver el mundo, el universo. Entonces empiezan a haber nuevos planteamientos y algunas preguntas ya no pueden ser contestadas por el modelo anterior. Es decir, algunas cosas empiezan a caer, ideas caen, ¿no? ¿Por qué? Por ejemplo, en el modelo clásico, que es el modelo newtoniano, es el modelo de Newton, que es el modelo anterior a nosotros, digámoslo así, si nos metemos dentro del modelo cuántico, por ejemplo, Newton hablaba todo el tiempo de interacciones entre cuerpos. Ustedes van a aprender más adelante, van a aprender las leyes de la inercia, ley de masa, van a aprender un montón de leyes que gobiernan la física de los cuerpos grandes, ¿sí? Es decir, yo y una mesa, yo el planeta Tierra con la Luna, ¿sí? O sea, cuerpos grandes interaccionando entre sí, con masas grandes, masosos, cuerpos de masa grande. Cuando se corte, vuelvan a meterse, ¿sí? Se corta en menos de un minuto. Entonces, esto, digamos, tiene que ver con el modelo clásico, ¿sí? Ahora, si yo me pongo a hablar, por ejemplo, de lo que sucede en un núcleo atómico, ya no puedo hablar de leyes de Newton, porque en un núcleo atómico ya no tiene competencia, digamos, Newton, ¿me entienden? ¿Sí? Yo no lo puedo explicar mediante interacciones newtonianas, mediante interacciones clásicas, ¿sí? Tengo que utilizar otros elementos, que sí me los da la nueva tecnología, por supuesto, como ustedes bien dijeron, ¿sí? No sé, microscopio de efecto túnel y algunas cosas que aparecen ahora, nuevas, que dan respuesta a algunas cosas que antes no tenían respuesta. Por eso es que cae el paradigma anterior, ¿sí? Eso es lo lindo, ver la transición entre